Muy buenas tardes y bienvenidos un jueves más a este tiempo de meditación de la palabra. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Continuamos con otra de las 5 solas que recuerdo eran sola escritura, solo por medio de la escritura, de la palabra de Dios; sola fide, solo por la fe Dios salva; sola gratia, solo por la gracia de Dios; solo Cristo, o solo a través de Cristo; y soli Deo gloria, la gloria solo para Dios. Ya hemos visto soli Deo gloria, la gloria solo para Dios, y solo Cristo, solo a través de Cristo es que podemos ser salvos. Hoy vamos a ver el significado de sola gratia. Y sola gratia es importante porque es una de las características que nos ayuda a distinguir el verdadero evangelio, el evangelio bíblico, de los evangelios falsos que no salvan. Esta doctrina, como el resto de los principios que nos revela la palabra de Dios, la Biblia, es invariable, no depende de las culturas, de las sociedades o del grado de desarrollo. Es importante saber qué es la gracia. La gracia es uno de los atributos de Dios. Los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia o su naturaleza. Algunos también se refieren a los atributos de Dios como perfecciones, dado que las características que definen a Dios son todas perfectas y distinguen completamente al Dios que es perfecto. Por tanto, la gracia es una de las perfecciones de Dios y consiste en el favor que Dios nos ha concedido sin merecerlo, porque nosotros lo rechazamos a Él con nuestro pecado y realmente nuestra pena es la condenación eterna. Y esta gracia se manifiesta de forma inequívoca en la figura de Jesús, un Jesús, como vimos la semana pasada, que es Dios hecho hombre y muerto en la cruz para perdón de nuestros pecados y justificación nuestra delante de Dios, sin merecerlo nosotros, pero también sin explicación humana. Dios decide favorecer a sus escogidos para salvarlos. Dios nos escoge para bendecirnos en lugar de maldecirnos, a pesar de que nuestro pecado así lo merece. No debemos confundir la gracia con la misericordia, aunque la misericordia también es una perfección de Dios, un atributo de Dios, una característica que define a Dios. La misericordia consiste en que Dios decide no darnos el castigo que nos merecemos. Pero la gracia, a diferencia de la misericordia, es que Dios nos favorece, aun siendo nosotros sus enemigos por causa de nuestro pecado. Él nos ofrece perdón, como leemos en Hebreos 8:12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. O Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios también nos ofrece reconciliación. Leemos en Colosenses 1:19 y 20, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, está hablando de Jesús, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Dios también nos ofrece vida en abundancia. Juan 10:10 nos dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Palabras de Jesús. Dios también nos ofrece un tesoro eterno. Y leemos en Lucas 12:33, vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega, ni polilla destruye. Dios también nos regala su Espíritu Santo. Y en Lucas 11:13 leemos, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Pero Dios también nos da un lugar en el cielo con Él algún día, cuando aceptamos su oferta y depositamos nuestra fe en su sacrificio. Y leemos en Juan 3:16 al 18, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo,
sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Sola gracia es simplemente reconocer lo que la Biblia nos enseña, y es que la totalidad de nuestra salvación es un regalo de la gracia de Dios. Como dice Efesios 2, del 8 al 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe o se jacte. Es el reconocimiento de que la salvación de la ira de Dios se basa en la gracia y misericordia de Dios, y no en nada bueno que haya en nosotros o que nosotros hayamos hecho. Una razón por la que muchos quieren rechazar esta importante doctrina es que no quieren aceptar lo que la Biblia nos enseña claramente sobre la condición básica de la naturaleza humana desde la caída de Adán. La Biblia dice que nuestro corazón es engañoso y desesperadamente perverso, como dice Jeremías 17:9 textualmente. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Y también la Biblia nos dice que no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Una gran verdad que podemos leer en Romanos 3, 10 y 11. En lugar de reconocer nuestra total impotencia y la desesperanza sin la gracia de Dios, la mayoría de las personas quieren creer que tienen un papel que desempeñar en su salvación. Se piensan que siendo buenos, siendo amables, no haciendo mal a nadie y teniendo pensamientos positivos, podrán conseguir su propia salvación o ganarse la eternidad. Pero la Biblia es clara en que no podemos ganarnos el favor de Dios por nuestros propios méritos, únicamente por su gracia. La verdad de sola gracia o salvación por gracia es lo que inspiró a John Newton. Este hombre escribió la maravillosa canción que se llama Amazing Grace, Sublime Gracia. La conocemos en español. Y en esta canción él mismo decía, es una gracia tan asombrosa, la gracia de Dios, que puede salvar a un desgraciado como yo. Este hombre fue traficante de esclavos, hizo mucho mal en su vida, pero lo llegó a comprender y llegó a comprender cómo la gracia del Señor era mayor que sus pecados y él entendió que delante de Dios era pecador. Es una gracia asombrosa que Dios demuestre su propio amor por nosotros en esto, que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Lo leemos en Romanos 5:8. No podemos comprender cuán asombrosa es la gracia de Dios en la salvación hasta que primero comprendamos cuán pecadores somos realmente. Sola gracia es importante porque si la rechazamos, rechazamos el único evangelio que puede salvar. La alternativa a la sola gracia es un evangelio que depende de la bondad del ser humano, del hombre, en lugar de la gracia de Dios, que no es evangelio en absoluto. Sola gracia es lo que hace que el evangelio sea una buena noticia. Nos ayuda a comprender que si bien la Biblia dice que nadie busca a Dios, lo leemos en Romanos 3:11, la buena noticia es que Dios busca a los pecadores. Jesús dijo que vino a buscar y salvar lo que está perdido. Lo leemos en Lucas 19:10. No a esperar que los perdidos lo busquen a Él. Entre otras razones porque el pecado del ser humano impide que busque a Dios de forma natural. Nuestro pecado nos hace ser reacios a Dios. Es Dios quien actúa primero. Dios quien atrae al miserable pecador hacia sí mismo. Dios es quien da nueva vida a una persona que está muerta en sus delitos y pecados. Dios es quien hace que una persona nazca de nuevo para que él o ella puedan ver el reino de Dios. Finalmente, sola gracia es importante porque es la base de nuestra seguridad de salvación como pecadores ante un Dios santo. Es imposible que nos pudiéramos relacionar pecadores con un Dios santo. Y es la gracia de Dios la que permite eso. Si negamos sola gracia, entonces no podemos tener ninguna seguridad verdadera de nuestra salvación. Dado que todo lo que hacemos está contaminado por el pecado, ¿cómo podemos confiar en que tenemos suficiente fe para ser salvos? Afortunadamente,
La Biblia revela un evangelio basado no en lo que hacemos nosotros, sino en lo que Jesucristo ha hecho. La buena nueva es que Cristo vino, vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos para dar nueva vida a los pecadores muertos, para librarlos de sus pecados y darles vida eterna juntamente con Él. Es la razón por la que podemos saber que Jesús no perderá nada de todo lo que el Padre le ha dado, sino que lo resucitará en el último día, tal y como leemos en Juan 6:39. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Un Dios imperfecto habría actuado como el karma. Muchos hay que confían en el karma y repiten mucho esta palabra. Y este karma lo que hace es que nos dice que todo lo que tú haces te viene de vuelta. Si nuestro Dios fuera así, nos devolvería traición y abandono, que fue lo que le dimos nosotros a Él cuando el hombre pecó en el Edén y cuando seguimos pecando en la actualidad. Pero nuestro Dios es Dios, el Dios perfecto, el Dios de las perfecciones, el único digno de toda gloria. E incomprensiblemente nos favorece sin merecerlo, sin nosotros conseguirlo o ganarlo, ni siquiera por pena, sino por gracia. Oremos. Sí, Señor y Padre Santo, nuestra mente humana es limitada y es incapaz de entender, de comprender, de razonar lo que significa la gracia, Señor. Sabemos lo que es, pero no podemos reproducirla porque es una cualidad que solamente puede ostentar, que solamente puede ejecutar un Dios santo como eres tú. Señor, pecamos contra ti. Tú has tenido misericordia y te has compadecido de nosotros y has querido perdonarnos ese pecado, pero tú has ido más allá y a pesar de no merecerlo, tú has derramado tu gracia sobre nosotros y has decidido bendecirnos con todas estas cosas que hemos visto en esta tarde. Tú nos has regalado una vida eterna junto a Cristo. Tú nos has regalado la justicia de tu Hijo Jesús. Tú nos has regalado el perdón, la reconciliación contigo, el poder relacionarnos contigo por toda la eternidad. Señor, sabemos que no lo merecemos. Y a pesar de no entenderlo, Señor, nos dirigimos a ti agradecidos por haber reparado en nosotros, porque nosotros éramos incapaces de buscarte, de volvernos a ti y tú, Señor, has venido a por nosotros, nos has rescatado y nos has dado la salvación a través de la sangre de tu Hijo Jesús. Señor, queremos glorificar tu nombre porque solo tú lo mereces y queremos que nuestras vidas también glorifiquen tu nombre. Vemos a un Dios santo, maravilloso, que conocemos día a día y queremos transmitirlo a los demás, Señor. Danos la sabiduría y ese temor, Señor, que es el principio de la sabiduría para compartirlo con aquellas personas que todavía no lo han escuchado. Ayúdanos a llevar tu palabra, a dar a conocer lo que tú nos revelas en la Biblia. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. La gracia nos revela un Dios increíble, un Dios que cuanto más lo vamos conociendo, más nos asombra y más queremos compartirlo con los demás también. Hoy quería compartirles un cántico que describe lo que significa la gracia de Dios en nuestras vidas. Como compartimos todos los jueves, me gustaría que no se quedasen con ninguna duda al respecto del tema que hemos tratado esta tarde, que pudieran resolverla, si quieren, contactando con nosotros a través de nuestra página de Facebook, cuya dirección dejo aquí abajo en los comentarios. Y les emplazo para el próximo jueves, si Dios quiere, a ver otra de las 5 solas. Seguiremos buscando en la Biblia, en la palabra de Dios, para seguir descubriendo al Dios que decidió bendecirnos en vez de castigarnos, y que si has creído en Cristo, solo Cristo, como Señor y Salvador de tu vida, habrás recibido la gracia de Dios en tu vida. Bendiciones en Cristo.
que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó, su sangre fue el pago, su vida entregó, pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias son nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios.